Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué grato placer, hermanos y amigos, de encontrarnos una vez más aquí en su programa Creed en sus Profetas, el programa dedicado a estudiar, analizar y profundizar las Sagradas Escrituras, un capítulo por día. Acompañamos al estudio que ya ha sido realizado en Reavivados por su Palabra, pero con el añadido, con el agregado, el plus, como decimos cotidianamente, del espíritu de profecía. Y este añadido no es simplemente una invención humana, es la inspiración, fruto de la inspiración divina, así como fueron inspirados los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Dios acompañó el crecimiento de su iglesia, tal como estaba predicho allí en Apocalipsis 12, 17, de las características del testimonio de Jesús, Apocalipsis 19, 10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ese don que acompañaría está presente a través de los escritos de Elena White. Y justamente nos congregamos para poder compartir con ustedes esas preciosas gemas de verdad, acompañados del pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, por tu compañía. Es una alegría acompañarnos mutuamente y saber que no estamos solos, saber que hemos clamado para que el Espíritu de Dios nos acompañe. Así sea. Saber que estamos también con tantos amigos que nos permiten cortésmente entrar un momentito a su casa, a su habitación, a su trabajo, a su estudio, a su auto y acompañarnos mutuamente así para repasar estas grandes lecciones que de la palabra de Dios llegan a nuestra vida. Hoy enfatizamos Segunda de Crónicas, capítulo 17, y tratamos de encontrar algunos destaques para aprender en la experiencia del reinado de Josafat. Josafat fue un rey bastante destacado. Él fue uno de los reyes buenos, podríamos decir, de Israel, porque en realidad él desde el principio de su reinado buscó a Dios. Y realmente él tuvo éxito. En la evaluación que nos da la Biblia del reinado de Josafat es que fue un rey que buscó a Dios, que hizo prosperar la nación, enfrentó varios desafíos bélicos y los venció con la ayuda de Dios. Entonces, quisiéramos buscar alguna cita que nos presente la razón del éxito que tuvo Josafat durante su reinado. Voy a compartir contigo y con todos nuestros amigos una declaración del libro Profetas y Reyes, página 142. En sus esfuerzos por gobernar sabiamente,
Josafat procuró persuadir a sus súbditos a que se opusieran firmemente a las prácticas idólatras. Gran número de los habitantes de su reino sacrificaba aún y quemaba perfumes en los altos. Es decir, adoraba ídolos, ¿no? Claro. El rey no destruyó enseguida esos altares, pero desde el principio procuró salvaguardar a Judá de los pecados que caracterizaban al reino del norte bajo el gobierno de Acab, de quien fue contemporáneo durante muchos años. Josafat mismo era leal a Dios. No buscó a los Baales, sino que buscó a Dios, al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Por causa de su integridad, el Señor le acompañaba y confirmó el reino en su mano. O sea que Josafat hizo así un trabajo paralelo. Por un lado, trató de sacar de la escena los altares o la inclinación hacia los dioses, falsos dioses, que ya estaban practicando en el reino del norte. Claro. Y por el otro lado, levantó la verdadera adoración a Dios a través, dice, de su integridad. Por causa de su integridad, el Señor le acompañaba. Una cosa íntegra es una pieza única, es una sola pieza. Completa, entera. Es completa, es entera. No tiene dobleces, no tiene añadidos. No tiene añadido, no tiene remiendo. No es un auto masillado, pintado, que tapa lo que está roto, oxidado, podrido por debajo, ¿no? Y por esa integridad Dios lo acompañaba. ¿Y cuál era la integridad? La integridad era decirle sí a Dios y decirle no a la idolatría. Qué bueno. Realmente es claro, ¿no? La cita nos explica el éxito que tuvo Josafat, causa de su integridad, causa de su lealtad, ¿no? De su ayuda a su pueblo para evitar la idolatría. Pero además tuvo prosperidad. Tuvo prosperidad. No solamente reinó tranquilo, sino que además, ¿no? De reinar con tranquilidad, tuvo éxito al interior, también tuvo prosperidad afuera, ¿no? Entonces, ¿a qué se debió la prosperidad de Josafat, más allá de simplemente mantener un status quo o mantener tranquila a los habitantes de su reino? Voy a compartir otra declaración que también está en este libro, Profetas y Reyes, pero en la página 143. Josafat debió gran parte de su prosperidad como gobernante a estas sabias medidas tomadas para suplir las necesidades espirituales de sus súbditos. Hay mucho beneficio en la obediencia a la ley de Dios. En la conformidad con los requerimientos divinos hay un poder transformador que imparte paz y buena voluntad entre los hombres. Si las enseñanzas de la palabra de Dios ejercieran una influencia dominadora en la vida de cada hombre y mujer, y los corazones y las mentes fuesen sometidos a su poder refrenador, los males que ahora existen en la vida nacional y social no hallarían cabida. De todo hogar emanaría una influencia que haría a los hombres y mujeres fuertes en percepción espiritual y en poder moral, y así naciones e individuos serían colocados en un terreno ventajoso. Habla de la familia, habla de la sociedad. Claro. Si la familia construyera sobre la palabra de Dios, si los padres edificaran por palabra y por ejemplo, de acuerdo a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios, ¿cómo crecerían esos niños, esos jóvenes fuertes, sanos? Hay un poder intelectual, hay un poder vivificador, hay un poder refrenador del mal en la palabra de Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, Dios habló y fue hecho, Dios mandó y existió. Hay un poder en la palabra del Señor. No solo en la palabra hablada de Dios, que creó el universo por el poder de su palabra, sino que hay un poder en la palabra escrita. Claro. Por eso las vidas son transformadas, por eso las vidas son guiadas, por eso las vidas son educadas, refinadas. Si eso ocurriera en la familia sería diferente, la juventud sería más fuerte. Si eso ocurriera en los gobiernos
los gobiernos serían más justos, la justicia sería más justa, si eso ocurriera en la sociedad. Entonces, en la medida que con la misma actitud y disposición dependamos de la palabra del Señor. Mencionaba, pastor, ese poder transformador y me llamó también la atención que así lo dice claramente, un poder transformador que imparte paz y buena voluntad entre los hombres. Me imagino los vecinos, los ciudadanos, haciendo cosas en favor de los otros ciudadanos, no como ahora cada uno se quita las tierras, quiere quitar muchas cosas, conseguir del gobierno todo, pero no dar mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Las relaciones dentro de la sociedad civil tan egoístas. Dice, interesante que si se siguieran los valores de la palabra de Dios, un poder transformador para producir buena voluntad entre los hombres. Claro, hoy como que todo está tergiversado, ¿no? Hay mucho egoísmo, a mí no me interesan los demás, yo no tengo por qué dar impuestos y no doy impuestos porque no administra bien, porque hay mucha corrupción, porque no me devuelven lo que me tienen que devolver. Claro. Entonces, así todo está corrido, ¿no? Pero si todo estuviera centrado en la palabra de Dios, si gobernantes y gobernados, si padres e hijos, si empleados y patrones, si profesionales y operarios, si todos dependiéramos de la misma palabra de Dios, la vida sería distinta. Infelizmente no es así, pero yo tengo buenas noticias. La Biblia dice que llegará el día en que todo volverá a ser conforme a aquel plan inicial de Dios. Gracias, pastor. Amigos, tenemos esa invitación de estar en ese momento especial en la historia humana. Vamos a recibir algunos consejos importantes y enseguida volvemos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar. También descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Todavía tenemos un mensaje, algo especial para ustedes, queridos amigos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una ONG que es ADRA, ¿no? La Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales Adventistas. Y tiene un lema. El lema dice así: no podemos cambiar todo el mundo, pero podemos cambiar de una vida a la vez. No piense en qué vida usted tiene que cambiar. Piense en la suya. Cambiemos nuestra vida de una a la vez. Y empecemos una vida nueva con Dios. Ahora vamos a hablar con el Señor. Dios que estás en el cielo, gracias por el poder que refrena el mal de tu palabra. Gracias por el poder que transforma vidas. Gracias por la paz del perdón. Gracias por la esperanza. Gracias por mostrarnos un camino. Ayúdanos no solo a seguirlo con fidelidad, sino también a compartirlo con aquellos que necesitan ser alcanzados por este mismo mensaje. Bendice a nuestros amigos, a nuestros hermanos, renueva nuestra entrega, renueva nuestro compromiso y también renueva nuestro sueño, nuestra ilusión y nuestra esperanza, que de aquí a poco, cuando establezcas definitivamente tu reino, todo recuperará la perfección original. Ayúdanos a ser parte de ese reino. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciados amigos, esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana. Hasta entonces.